su fortaleza cautivos de la esperanza, pues hoy mismo anuncio que les devolveré el doble. Santiago en Llamas 2025, de retorno a Él. Dice en el primer libro de Samuel, en el capítulo 13, en esos versos 13 y 14, dice: entonces Samuel, que era como el padre espiritual, le dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Oiga esto: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Dice aquí: al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Que Dios añada bendición a su palabra esta mañana. En medio de estar comentando un poquitito con los pastores y uno mismo tener cuidado, hermano, de leer y aplicarlo primeramente para nuestra vida, quiero recordarle que Saúl fue un hombre al que Dios eligió. Él ni siquiera levantó la mano para poder decir que él quería ser el rey de Israel. Es decir, que en medio de la misericordia de Dios, Dios lo llama. Dios lo llama para que él sea, de acuerdo a las necesidades, hermano, tal vez no del cielo, sino del mismo pueblo de Dios, que ellos querían tener un rey. Aquel hombre era un hombre, hermano, grande, hermoso, que sobresalía, que empezó con humildad el camino, pero que de pronto empiezo a notar algo que quiero yo llevar, lo que me llamó la atención. Que Dios, hermano, utilizó a Samuel para ordenarlo como rey. Sin embargo, lo que me llamó la atención, note esto, que uno puede estar ordenado, pero que de alguna forma no estar confirmado. Y eso hace que Dios haga, hermano, una confirmación necesaria. Yo quiero hablarle un poquitito de esta confirmación que de pronto, hermano, no acreditaron a Saúl. Para estar confirmado es como quedar establecido, es como quedar, hermano, ratificado. Bueno, no me gusta mucho la palabra ratificado porque me suena como a rata, ¿verdad? Pero ratificado. Y fíjense que el no estar confirmado era como que Dios no lo había, como que Dios ya no lo iba a respaldar. Cuando Dios lo habían ordenado, después de nuestra ordenación, tiene que haber una confirmación de parte de Dios. Es decir, que viene un desarrollo, que se van a empezar a ver las cosas, hermano, diferente, porque Dios había, hermano, puesto a este hombre como rey. Pero que hablábamos un poquitito con los pastores, solo déjeme dar este pincelazo en estos primeros minutos para introducirme. Cuando uno está en medio de las cosas de Dios, uno tiene que aprender algo, hermano, muy importante. Le decía en algún momento que fuera tal vez fácil, pero en algunos momentos se dificulta. Por ejemplo, cuando Dios te dice que tú hagas algo y no lo haces, entonces eso se llama, hermano, rebelión. Pero cuando Dios no te ha dicho que hagas algo y pareciera que puede ser algo bueno, pero si Dios no te dice que lo hagas, puede ser algo como estar, hermano, como una soberbia o como hacer una presunción. Entonces hablábamos con los pastores, ¿verdad? Que cuando Dios le dice, mira, por ejemplo, Moisés, yo quiero que hagas de acuerdo al modelo, que lo establezca las cosas de acuerdo al modelo. Si Moisés no hacía lo que Dios le decía, se convertía en rebelión. Pero si hacía algo que Dios no le había dicho que hiciera, era una presunción, era una soberbia. Y entonces ahora quiero estar en este pasaje porque, hermano, este hombre estaba en un lugar que se llamaba Gilgal y le había dicho Samuel: ¿sabes qué? En 7 días yo voy a llegar contigo y lo que voy a hacer es que voy a poner ese altar y yo voy a encender ese fuego y voy a dar una ofrenda al Señor, porque usted recordará que Samuel era, hermano, una especie de profeta, era juez y de alguna manera como un padre espiritual para Saúl. Pero mi Biblia dice que en medio de esa dificultad, hermano, que él tuvo en Gilgal,
Se dio cuenta que el enemigo venía, se dio cuenta que el pueblo se le iba, y él no era el encargado, hermano, de hacer ningún sacrificio. Y entonces, hermano, dice la escritura que ahí en Gilgal lo que él hizo fue que, hermano, se desesperó. En medio de la batalla que él tenía enfrente, se desesperó, vio que el pueblo se estaba yendo, y entonces, ¿sabe qué, hermano? No esperó. ¿Sabe qué? Se desesperó de tal manera que entonces hizo algo, hermano, que Dios no le había mandado. Es decir, que esa tarea, hermano, yo le decía a los pastores, le digo a usted, por ejemplo, hacer un altar para Dios, hermano, yo no veo que tenga nada malo. Eso era algo bueno, si usted quiere, del ángulo humano, pero a él no se lo habían dicho, hermano, que lo hiciera. Y entonces lo que empiezo a ver es que cuando él, hermano, lo hace, y luego llega Samuel y le dice: ¿qué has hecho? Es que como tú no venías, me desesperé, el pueblo se me iba, los enemigos se me venían encima, entonces hice yo el altar que tú tenías que haber hecho. Y entonces Samuel le dice: ¿sabes qué? Locamente has hecho. Y entonces en medio de la introducción donde yo quiero llevarlo, me doy cuenta que él pudo, hermano, él tenía que haberse esperado, porque Dios le había, hermano, dado instrucciones. Dios le había dicho que tenía que esperar. Por eso me llamó la atención cuando uno lee, hermano, en el verso que dice lo que Dios te había ordenado. Abajo también usted dice ahí: mire, lo que Jehová te mandó hacer. Entonces, solo un puntito aquí que es importante, hermano. Hay cosas que Dios nos ha mandado hacer. Diga conmigo: mandato. Por ejemplo, dentro de los mandamientos, la gente que es nueva en el evangelio piensa que son los 10 mandamientos, pero usted recordará que por lo menos, hermano, le dicen a Josué: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No le dijo: mira, te voy a dar una sugerencia. Le dio un mandato. Y entonces empiezo a ver a un Saúl, que es lo que yo quiero decirle, que es un hombre que está ordenado, pero ¿sabe qué? Ya no lo confirmaron. Cuando se habla de la confirmación del reino, le dice: ahora ya no te voy a confirmar el reino, voy a llamar a otro, que otro vaya a ocupar tu lugar. ¿Cómo en el evangelio pueden haber estas pérdidas tan tremendas? ¿Sabe qué? El no confirmar es, por ejemplo, si Saúl hubiera sido confirmado en el reino, él tenía garantizado que su familia, hermano, iban a estar de reyes, de príncipes. Usted conoce la historia. Sin embargo, el final de Saúl es una historia que nos pone, hermano, por lo menos a mí en qué pensar, porque fue ordenado pero no confirmado. La confirmación en el evangelio, hermano, es necesaria, porque si Dios te confirma, entonces viene el desarrollo, vienen las señales, viene el recurso. Dios te da el poder para hacer riquezas. Dios va a estar en todo, hermano, en todo tu caminar. Pero empiezo a ver, aprovechando que es el año del retorno, que Dios le empezó a avisar, hermano, que tenía que enmendar su camino. Yo recuerdo cuando comenzó esto del GPS, hermano, es el del GPS. Llegué yo a Miami, hermano, me dan un carro y me dicen que tiene GPS, y era nuevo en eso. Y entonces pusimos ahí como pudimos la dirección, y a pesar de que uno iba, hermano, aprendiendo, uno se salía del camino. Y entonces me salía del camino y muy amablemente la maquinita le decía a uno: reprogramando la ruta. Como el que dice: no seas bruto, te saliste del camino, hay que reprogramar la ruta. Mientras más caminara uno en el camino equivocado, más se alejaba uno, hermano, del destino donde Dios quería llevarlo. Y por eso es que este año es el año del retorno. ¿Sabe qué? Vamos a ver a ver cómo lo puedo decir. Es como una topografía espiritual. Es como topografía, yo entiendo, hermano, cuando se estudia el terreno. Un terreno que tiene, hermano, alzas, que tiene bajas, que tiene descensos, que tiene curvas peligrosas, que tiene lugares donde se ha quebrado el camino. Y este Saúl, yo lo quiero llevar a usted en un recorrido donde podamos ver que a pesar que él podía retornar, no retornaba. Se imagina nosotros con la proclama del retorno, hermano, uno y otro mensaje. Vamos, retornemos, hay que saber en qué hay que retornar, vamos, tenemos que ser fieles. Y a pesar de todo, hermano, seguimos en un camino equivocado. Fíjese que empecé a buscar a este hombre, y en Gilgal, hermano, él hace lo que no tenía que hacer y dice: ¿sabes qué? Voy a buscar a alguien, perdóneme, que siga las instrucciones. Hermano,
Cuando Dios te diga que hagas algo, debes de hacerlo. Mire, yo recuerdo que estábamos, los primeros viajes que hicimos allá a Gerona, España, y me llevaron a un lugar donde había un parque, hermano, para correr, pero un parque inmenso. Y entonces estaba yo corriendo, hermano, ahí solo. Me recuerdo yo que iba pasando y de pronto veo una estación de bus y solo había una señora ahí sentada. Y el Señor me dijo: para y dile a esa señora la palabra que yo te voy a dar. Pero hermano, la verdad, yo quisiera contarle, y me paré y le di la palabra, y hubo milagros y prodigios y maravillas. ¿Sabe qué? Dije yo, me estoy volviendo loco, dije yo. Y dije yo, capaz que me va a ver y va a decir, me quiere asaltar, me hace un lío. Y pasé delante de ella y no le dije nada. Pero la vuelta era como de unos 4 o 5 kilómetros, era bastante lo que había que correr. Y dije yo, ay Señor, la voy a volver a encontrar. Mejor si cuando pase no está. Y me dijo el Señor: háblale, porque esto le va a pasar si tú no se lo dices, hermano. Y cuando llego, ahí está la señora. Y entonces, hermano, digo yo, le voy a tener que decir, qué pena. Pero entonces voy, hermano, corriendo, me detengo y me dijo: no me vaya a saltar, por favor, me dijo. Dije yo, Dios mío, según yo tenía cara de pastor, que este tenía cara de asaltante, hermano. Y le dije: mire, no, yo soy pastor, solo el Señor me dijo esto y el otro. Hermano, gracias a Dios, mire, me dijo: sí, lo que yo esperaba, ahora creo en el Señor. Bueno, ahí hicimos una corta oración, pero era un mandato de Dios. Mandato no solo son las cosas que la gente piensa, hermano, los 10 mandamientos. Es todo lo que el Espíritu Santo te da orden de que hagas. Por ejemplo, ahí vas saliendo y tienes problema con alguno, te va a decir el Señor: mira, tienes que volver, ya sabes qué, pídele perdón. O sabes qué, perdónalo, dale un abrazo y sigue adelante. Esas son órdenes que Dios da. Pero cuando este hombre no hace caso, hermano, dice que es un hombre que está ordenado, que fue elegido, pero que Dios dice: ¿sabes qué? No te voy a confirmar. Y entonces empecemos a seguir la historia, hermano, de este hombre. En el capítulo 15 dice la escritura: mire, ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños, y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos, hermano, y asnos. Entonces aquí hay otra orden que Dios da. Diga conmigo orden, o diga conmigo mandamiento. Dios le está dando una instrucción, hermano, a estos de Amalec. Y tal vez en un recorrido rápido, un pincelazo que viene en mi mente, hermano, cuando está Amalec, hablaba el apóstol Sergio cuando hablaba de la máxima revelación y cómo estaba, hermano, ahí Jehová Nisi, era porque estaban peleando contra Amalec. Y entonces en Éxodo 17, hermano, dice que había que pelear contra Amalec porque eran aquellos que habían atacado la retaguardia. No me voy a meter a todo ese lío, pero ya Dios dijo: yo voy a borrar la memoria de Amalec. Y de pronto ahora a Saúl, que era de la tribu de Benjamín, le dice Dios: mira, hermano, Dios no hace nada sin antes avisar. Diga conmigo: Dios no hace nada sin antes avisar. Le dice: destruye a Amalec, destrúyelo. Y entonces en la historia que podemos, hermano, visualizar aquí con Amalec, usted se lo voy a resumir. En 1 Samuel 15 lo que pasa es que va a la batalla. Ya Dios le había dicho: te voy a dar la fuerza y lo vas a destruir. No perdones nada, hay que destruirlo por completo. Y usted sabe la historia. Guardó lo mejor del ganado, agarró aquel rey, el rey de los amalecitas, que se llamaba Agag, y lo tenía ahí como trofeo. Cuando Samuel llega, otra vez neciamente has hecho. Mire qué cosa: Dios te dio una orden que destruyas a Amalec. Y entonces, hermano, que no se apiade, que hasta los niños sabía que, dice, aún los de pecho. Y usted conoce mejor la historia, pero déjeme darle un pincelazo a eso, porque todos tenemos que combatir algún Amalec, hermano, que pelea contra nosotros en las batallas espirituales. Y entonces mi Biblia, hermano, menciona que este Saúl no lo destruyó. No lo destruyó. Hermano, si me puedo adelantar, porque a mí no me gustan. A mí, yo le digo, tengo un problema. A mí, yo quiero saber cómo terminan las películas, hermano. Yo hasta me adelanto y digo: ¿cómo va a terminar esta serie? Así, entonces yo, como soy así, se lo voy a decir a usted cómo termina esta serie. Aquel hombre, hermano, perdona a lo de Amalec, no lo destruyó. Y entonces la Biblia dice que pasaron muchos años después, cuando yo veo que a este hombre, hermano, a Saúl,
hermano, creo yo que está él haciendo alguna línea de tiempo. Creo que solo estuvo bien 2 años. Y como que estuvo él alrededor de 42 años, hermano, en el reino. Y entonces lo que me llama la atención es que pasó, hermano, a ver, por ejemplo, que fueran 40 años, lo que puedo ver es que tuvo 38 años para enderezar. Tuvo 38 años para, hermano, para retornar, pero su camino seguía mal. La Biblia dice que cuando hermano pasó mucho tiempo, pasaron, qué sé yo, casi 38 años, y llega un momento donde él está, hermano, en el monte con sus hijos en una batalla y va a morir. La Biblia dice que él se tira contra la espada, queda, hermano, medio muerto, y que de pronto llega un amalecita. Y el amalecita es el que le da, hermano, el toque de gracia y lo mata. Entonces aquí es un punto importante. Dios le dijo, hermano, con muchos años de anticipación, Dios le dijo, ¿sabes qué? Destruye al amalecita, destrúyelo. ¿Qué le estaba diciendo Dios? Porque en el futuro yo ya vi que el que te va a quitar la vida es un amalecita. Entonces, ¿sabe qué? Hermano, no lo destruye. Y déjeme solo decir esto que me llamó la atención. Cuando uno de padre en su generación, usted de padre, usted papá, usted mamá, hermano, no logramos vencer algún área de la que nos ha dañado, como vicio, amores prohibidos, hermano, robo, hermano, traiciones, lo que usted quiera, eso pasa a la siguiente generación. Recuerde que Saúl era de la tribu de Benjamín. Y si no hago mal mis cálculos, hermano, más de 500 años después se proyecta otra vez Amalek. En los días de Esther, hermano, aparece un hombre llamado Amán, enemigo que quería matarlos. Y Amán, dice mi Biblia, que era el agageo, es decir, hermano, de Agag, es decir, de los amalecitas, hermano. Y el apóstol Mario, que es experto en esto, lo podrá definir mejor. Pero la misma guerra que tenía Saúl contra los amalecitas se proyecta después, 500 años, hermano, después de sus generaciones, porque, hermano, Mardoqueo y Esther también eran de la tribu de Benjamín, y les toca pelear contra el mismo. Entonces, lo que usted y yo no venzamos ahora, hermano, lo van a tener que pelear nuestras generaciones. Cuando uno ya es abuelo, uno dice, bueno, mis hijos ya crecieron, uno va más o menos supervisando, pero uno dice, ¿a qué se van a enfrentar ellos? Amalek significa algo que te daña, algo que puedes traer, hermano, por ancestros. Algo que puede ser un vicio, que puede ser una relación prohibida, que te gusta mantener, hermano, algo ahí escondido que nadie sepa, y eres hábil para que nadie se dé cuenta. Es más, en tus contactos puede aparecer Amalek, pero aparece como el mecánico, aparece como, hermano, reencauchadora de llantas. Y nadie sabe, solo tú. Y Dios te trajo esta mañana para decir, ¿sabes qué? Te voy a dar una orden, te voy a dar otra oportunidad. Ese Amalek lo tienes que derribar, lo tienes que destruir hoy. Porque si tú no lo destruyes hoy, años después, hermano, ese mismo problema te va a destruir. Cuando estaba viendo, hermano, esto, Dios ya le dijo lo que hiciera. Y vuelvo a la carga. Cuando Dios te dice que hagas algo y tú no lo haces, eso se llama rebelión. Y estaba leyendo, hermano, aquí mismo en 1 Samuel 15, en el verso 23, porque como pecado de adivinación, así lo mira Dios, es la rebelión. Como ídolos, idolatría, la obstinación. Oiga lo que le dice Dios: por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, que te dieron, hermano, este sábado a la 1 de la tarde, dice aquí, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Sabe qué? Ahora otro problema, otra estación, otro problema, hermano, para Saúl, porque entonces aquí vemos, hermano, que Dios le dice, ya te dije que hicieras algo y no lo has hecho. Y mire, Dios no hace nada sin antes avisar. A veces traemos esas cosas como nos enseña, hermano, que vienen en la sangre. Ahí usted mira al rey David, que decía, David, ¿sabe qué? David caía y decía, Señor, ya estoy con esto, por favor no quites de mí tu Santo Espíritu, Señor, no lo permitas, mira lo que ha pasado, ahora entiendo por qué tengo yo estos problemas. Porque ese era el corazón de aquel que quería volver.
de aquel que quería retornar, de aquel que quería, hermano, que no le quitaran otra vez, como vio David, vio que a Saúl le quitaron el espíritu. Entonces me llama la atención que, hermano, vienen diferentes estaciones. Y ahora vemos, hermano, que ahora ya no es soberbia, no, que ahora es rebelión. Cuando Dios te diga que hay que eliminar algunas cosas, hermano, hay que eliminarlas. A veces cosas, hermano, que vemos, a veces cosas que oímos, y a veces esos pecaditos que ahí se van guardando, hermano, se van guardando. ¿Y sabe qué? No pasa nada. Pero estamos, hermano, al borde, estamos en el límite, estamos caminando, hermano, así como jugando. Pero en una de esas Dios ya te dijo: mira, uno de estos días te vas a caer. ¿Y sabe qué dice Dios? Uno de estos días, hoy es mejor que retornes, hoy es mejor que vuelvas, hoy es mejor que digas: voy a dar la vuelta porque voy en un mal camino. Hoy es mejor que lo hagas ahí en secreto, porque si no se hace en secreto, después viene, hermano, en público. Silencio en la iglesia de Cristo. Porque sabe, hermano, esto es tan delicado. Y voy en el segundo punto aquí corriendo con Amalek. Porque Dios le está diciendo: eso lo tienes que destruir ahora. Esa amistad prohibida que tienes, esa la tienes que quitar ahora. Esa administración que tienes con la hermanita, tú siendo varón, debes de evitarla ya. Se va a complicar, se te va a complicar. Sí, porque ahora ya no es en la iglesia, ahora quieren ir a tomar un café como amigos. Ay, 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 chacatay. Se está complicando, ¿verdad? Pero Dios, hermano, dice: te doy la oportunidad. ¿Sabes qué? Dice: yo quiero verte confirmado. Porque, hermano, todos tenemos algún problema. Todos tenemos nuestros talones, hermano, ahí en nuestro talón de Aquiles. Todos tenemos debilidades. Pero Dios le estaba diciendo: yo te elegí, yo te ordené y te quiero confirmar. Yo quiero que desarrolles, yo quiero verte con la vida y vida en abundancia. Pero necesitas volver al camino correcto. Entonces estaba leyendo, hermano, esto, y mire usted cómo empieza, hermano, el rey Saúl. Dice que cantaban las mujeres, que danzaban. Usted sabe la historia. Y dice: Saúl hirió a sus 1000 y David, ¿a cuántos? A sus 10,000. Note el corazón de pronto que dice: y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho, y dijo: a David le dieron 10,000 y a mí 1000. No le falta más que el reino. Desde aquel día no miró con buenos ojos a David. Mi Biblia, otra versión, dice que lo vio con recelo. Déjeme avanzar en esto. Habrá muchos ángulos, hermano, para ver la escritura, pero hay pasajes donde la Biblia nos habla de sinergia espiritual, de sinergismo. Y entonces, en los pasajes que usted puede buscar en la escritura, hay uno en Deuteronomio, no lo recuerdo, que dice: 1 perseguirá 1000 y 2 perseguirá a 10,000. Una vez más, 1 puede perseguir a 1000, pero si se ponen de acuerdo para colaborarse, para ser sunergos, para tener sinergia espiritual, 2 pueden ser, hermano, pueden ir en pos de 10,000. Y entonces el ángulo que no estaba viendo aquí, hermano, para mí, Saúl, era que no le gustaba hacer el trabajo en equipo. Mire, usted sabe que sinergia, para explicarlo rápidamente, sinergia es 2 más 2 es igual a 20. Eso es sinergia. Que el esfuerzo conjunto va a ser que el mayor del esfuerzo, la sumatoria individual. Sinergia es cuando trabajamos juntos. Y dice, hermano, la Biblia, cuando habla de que Pablo tenía sus colaboradores, eso habla de sunergos, que trabajaban juntos con un mismo fin. Entonces lo que Dios le estaba dando, hermano, a Saúl era: ¿sabes qué? Te he dado a David para que juntos, oiga, si tú trabajas solo vas a vencer a 1000, pero si trabajamos, hermano, en equipo, se va a dar la sinergia espiritual y 2 van a vencer a 10,000. Las mujeres estaban cantando, hermano, de sinergia, diciendo: qué buen equipo hacen. Pero qué cosa que en el corazón, hermano, de Saúl, él lo miraba como competencia, lo miraba como un celo. Y entonces, ¿sabe qué? Aquí veo que este hombre no le gustaba trabajar en equipo, le gustaba trabajar aislado. Quiero contarle un par de ejemplos, hermano, que me pasaban a mí en la iglesia.
Cuando uno va a trabajar, hermano, uno mira que, por ejemplo, yo siempre he pensado, nuestro Señor Jesucristo, hermano, Él podía haber trabajado solo. Él no necesitaba un equipo de 12 ahí para que estuvieran con Él. Sin embargo, Él fue el primero que nos dejó, hermano, el ejemplo de trabajar en equipos. Y entonces aquí aparece, hermano, Saúl, que le gustaba trabajar solo y aislado. Yo recuerdo cuando la iglesia comenzaba, habían dos hermanitas muy especiales ellas, que me dijeron: hermano Germán, queremos ir a predicar a la cárcel. Bueno, le dije, me parece muy bien. Entonces vamos a ir tal día. Le dije, no, hermanas, no, porque en el equipo de evangelismo, ellos salen estos días y a esas horas. Y entonces me dijeron, no, hermano, nosotros no queremos ir con ningún equipo, nosotras queremos ir solas. Y ya dije, ay, aquí ya hay problema. Es como que viniera alguien en la iglesia: hermano Billy, mire, yo tengo una voz que es la mejor voz de Chile, pero yo no quiero cantar aquí con todos ellos, yo quiero cantar solo. Hermano, aquí vemos a un hombre que no sabe, hermano, aprovechar la sinergia. Mire todo lo que ustedes han logrado, hermanos, trabajando todos en equipo. Por eso me llamó la atención estos remeros. Ahí van todos. En la Biblia hay cierto tipo de siervos, creo que si no estoy mal, que se llaman uperetes. Y uperetes es remeros. ¿Sabe qué? Van trabajando todos juntos. El esfuerzo, hermano, de uno no va a ser lo mismo que el esfuerzo que tengan en conjunto. Y lo que no vio Saúl era que iban a hacer una buena mancuerna con David. Eso no lo vio. Y entonces, en lugar de agarrarlo, hermano, de ser parte de su equipo, le agarró recelo. ¿Sabe qué? Le agarró envidia. Lo que quiero llevarlo en esta topografía espiritual es que vayamos viendo el terreno. Cada vez, hermano, más errores, cada vez más problemas, y Dios dándole oportunidad como nos la ha dado a nosotros en todo el año. El retorno, el año del retorno, el año de vuelve, tienes que restaurar, hagamos un pacto de fidelidad. Y Dios hablando y hablando, y pareciera que con nuestros hechos, hermano, lo negamos. Mi Biblia dice, hermano, que a veces suceden estas cosas, que profesando, hermano, buscar al Señor, hacemos finalmente lo contrario. Por eso, cuando estemos aquí en la iglesia, trabajemos en equipo. Y le voy a decir algo, ¿sabe qué es lo lindo de trabajar en equipo? Por ejemplo, yo he aprendido cuando uno hace un equipo, yo quiero rodearme de gente que sepa más de lo que yo sé en muchas áreas. Porque si no, ¿sabe qué busca uno? Me quiero rodear de gente que yo le voy a hacerles todo el trabajo, que no pueden hacer nada. ¿Sabe para qué es eso? Para decir uno está arriba de todos. Pero qué lindo tener, hermano, un equipo donde la gente sepa más que tú. Y entonces, ¿sabe cómo es? Yo siempre he visto a los árboles, hermano, los árboles dan fruto, pero nunca he visto un naranjo, hermano, que agarre su fruto y se lo coma él mismo. Los árboles dan fruto para que otros, hermanos, se los disfruten. ¿Se imagina nosotros como árboles, hermano, de vida, que los frutos que Dios me da, ¿sabe para quiénes son? Para ustedes. Pero qué lindo venir al retiro, porque entonces yo agarro, hermano, veo los frutos de Mario y me agarro los frutos de Mario. Vengo, oigo al apóstol Billy y me agarro los frutos, hermano, del apóstol Billy. Estoy oyendo a Lisney, a Juan, y agarro eso, agarro del apóstol. Hermano, me voy con mi canasto lleno de frutos. Y de lo que Dios me ha dado, digo, Señor, aquí está para que todos lo tengamos. Se imagina qué riqueza la que hay si todos entendemos que debemos de trabajar en equipo. Hermano, esto no lo va a detener nadie, la tremenda riqueza que Dios va a ver. A ver, démosle palmas fuertes a nuestro Señor. Gloria a Dios. Pero, hermano, usted ve que Saúl cada vez más lejos. Y hermano, nunca uno está tan lejos cuando uno decide empezar, hermano, de nuevo. Claro, mientras más está, hermano, más tarde va a ser, pero es bueno tomar una decisión. Se corría, hermano, 2006, 2007 por ahí, y estábamos empezando a soñar en el templo donde estamos ahora. Y nunca se me olvida que una persona me dijo de confianza, una buena persona, un amigo. Yo le dije, mira, este es en los planos, esto es lo que queremos hacer. Y me dijo, ay, Germán, me dijo, para hacer eso te vas a llevar por lo menos 10 años. Pero hermano, me bajó una respuesta que todavía la uso. Y le dije, sí, pero si lo dejo para la semana entrante van a ser 10 años y una semana.
Quiere decir que lo que vas a hacer, hermano, lo vas a hacer hoy. Lo que has de hacer, hazlo hoy. Si vas a volver, vuelve hoy. Porque este hombre lo ordenaron y no lo confirmaron, cada vez más lejos. Pero hermano, nunca se está tan lejos cuando uno toma una decisión y dice voy a regresar. Pero déjeme avanzar un poquitito. Cuando voy viendo, leyendo un poquitito la historia de Saúl, de este capítulo 15, ahora voy a leerle a usted el capítulo 18. Aconteció al otro día, capítulo 18. Dice aquí en esta versión que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl. Otras versiones dicen se apoderó de Saúl. Él desvariaba. Otras versiones dicen que estaba profetizando en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo clavaré a David a la pared, pero David lo evadió 2 veces. Ok, ahora aquí hay un problema. Aquí hermano, vamos a una grada más. O yo dijera una grada pero más abajo. Él mismo sabe, él se da cuenta. Eso por cuánto tiempo lo tuvo guardado no sé, pero él mismo se da cuenta que está siendo estorbado por un mal espíritu. Fíjese qué cosa, él ya sabía. Aquí, hermano, se evidenció porque dice que ya desvariaba delante de todos y ya lo llevó a una violencia que tenía una lanza, hermano, en su mano. Ahora, ¿a dónde quiero conducirlo? Hermano, el primero que sabe que las cosas ya no están bien es uno mismo. El primero que sabe que hay tal vez ya voces que le dicen cosas que no son correctas es uno mismo. El primero que sabe que ya está desvariando, hermano, es uno mismo. Es decir que ahora ya hay un mal espíritu. ¿Sabe qué? Ahora ya tiene estorbos espirituales. Ahora, ¿qué es lo que tenía que haber hecho? Hermano, pedir ayuda. Qué lindo que después de cada culto, hermano, si alguien necesita, el Señor venga. Y todos en algún momento necesitamos. Pero si usted se da cuenta, hermano, Saúl, a pesar de todo, hermano, sabía los problemas que tenía y no volvía. Para los Saúles, hermano, del siglo XXI, de nuestro año, Dios ha proclamado un año, hermano, de poder volver, de dar una vuelta y decir, sí, ya me di cuenta que tengo problema, que hay rebelión, ya me di cuenta que hay, hermano, presunción, ya me di cuenta que no me gusta trabajar en equipo, y ahora dice, estoy con un espíritu malo. Fíjese qué cosa, un espíritu malo. Entonces él ya se daba cuenta. Yo siempre he dicho algo, hermano, porque Saúl, claro que era líder, Dios lo había levantado, pero yo siempre he dicho que Saúl, hermano, a Saúl la gente lo seguía temblando y a David la gente lo seguía danzando. 2 tipos de liderazgo. David en su mano un arpa para alabar al Señor y Saúl una lanza. No sé si hice bien las cuentas, pero 21 veces, oiga, 21 veces trató de matar Saúl a David. 21 veces. Y hermano, por lo que fuera, le hacía trampas a la hora que se iba a casar con sus hijas. Él le ponía persecución, hermano, lo quería clavar con la lanza. Y entonces ahora cuando estoy viendo aquí a este hombre, por eso insisto, todo el pensamiento que quiero dejarle es ordenado pero no confirmado. ¿Por qué no lo confirmaron? ¿Por qué Dios no quería, hermano, que él siguiera gobernando? ¿Sabe por qué? Porque guardaba todo. Hace poquito estábamos hablando entre las cosas lindas, hermano, que hablaba de Nehemías, que salían del par de cera para restaurar las puertas y la puerta de la basura, sacar lo que tenemos, hermano. Si alguien ya sabe que está siendo visitado por malos espíritus, hermano, hay liberación en Dios, siempre hay. Pero ¿sabe qué? Él se lo callaba. Él ya sabía, se miraba su violencia, hermano, atacando, ¿sabe qué? Atacando a los ungidos. Y entonces en esta topografía voy viendo el camino, hermano, tan escabroso que seguía. Porque todo lo que a mí personalmente me hizo temblar es ordenado pero no confirmado. ¿Sabe qué? Elegido de Dios, pero dice Dios, no, a ti no te voy a dejar ahí. Nos hablaban, hermano, que llegan en Apocalipsis y dice, te voy a quitar el candelero. ¿Se imagina? Que Dios te haya elegido para ser pastor y después Dios diga, no, mejor te quito el candelero. Y es que para ustedes es una demanda, pero para nosotros, hermano,
Es más todavía la demanda. Al que más se le da, más se le demanda. Y por eso, hermano, dice: yo no lo voy a juzgar. La palabra que os he dado es la palabra que lo va a juzgar. Y entonces, haciendo, hermano, si usted quiere venir conmigo solo para que vayamos viendo el camino, mire cómo pasó por Gilgal. Luego pasó con Amalek y sigue. Y Dios le dice: yo te voy a dar el poder para que lo destruyas. Porque si tú no destruyes a Amalek, Amalek te va a destruir a ti. Tengo mucha confianza con un hermano. Tengo más de 50 años de conocernos, desde allá de Guatemala. Y entonces, fíjese que llegué a su casa, hermano, y como no teníamos confianza, agarré unas cosas que están por ahí y llego a una como bodega y miro que en la bodega tiene botellas de vino. Entonces le pregunté: contame en tu libertad. Perdón, estoy hablando como centroamericano. Y yo le digo: contame en tu libertad. No, Germán, tranquilo, nosotros no tenemos problema. Le digo: sí, pero ¿y esto? No tenemos problema, me dijo. Vaya, le dije: por lo menos mi tarea es decirte que que tienes que tener cuidado con eso. Porque como nos conocimos desde niños, yo conocía a sus padres y sus padres sabían, por lo menos su papá había tenido, hermano, un gran conflicto con el licor. A donde quiero conducirlo es que 2 años después me llama, me dijo: Germán, ¿sabes qué? Tenía razón. Y le dije: ¿qué te pasó? ¿Tropezaste? No, yo, me dijo. Un día llegamos para abrir una caja y en la caja estaban todas las botellas vacías. ¿Y qué pasó? Era mi hijo el que se las había tomado todas. Entonces, hermano, Dios nos habla de que hay cosas que hay que eliminarlas ahora, porque sobre pretexto de que somos maduros, hermano, las vamos a echar a perder. Y por eso dice Dios: mira, hay que quitar allá a Amalek. Y luego, hermano, no le gusta trabajar en equipo. Ahora está, hermano, el rey de Israel, el que fue ungido por Samuel, ahora está con problemas y estorbado con espíritus. Pero ¿sabe qué? No dice nada hasta que ya se hace evidente en la familia. Y qué cosa que llamaban a David para que lo tranquilizara. Todo el pensamiento que quiero dejarle, ¿sabe qué es? Que Dios nos confirme hoy. La confirmación es necesaria. Decirles, por eso qué lindo cuando predicó el apóstol Mario, dijimos: sí, por escrito, sí, Señor, yo quiero serte fiel. A pesar de lo que suceda, yo quiero serte fiel. Aquí está mi corazón, yo quiero volver a la fidelidad del principio. Quiero volver al primer amor. Eso el Señor lo ve. Pero cuando estamos en las alturas de los privilegios, hermano, mire, estábamos en la iglesia, había un problema ahí de los terribles. Y entonces le preocupaba más al hermano si iba a cantar o no iba a cantar. Hermano, a punto ya de divorciarse, pero él valoraba más subirse aquí y cantar. Yo le dije: pero esto es secundario. Lo más importante es tu matrimonio, lo estás echando a perder. ¿Por qué, hermano? Porque a medida que se va en el, hermano, uno avanzando, y Dios tratando de decir: mira, yo te quiero confirmar. Pues, mira la vida, hermano, de Saúl, ordenado, ungido, pero no confirmado. Entonces, mira, se está en el privilegio, se puede estar en el ministerio y no aparece el respaldo. No aparece el respaldo, no se mira el desarrollo, no se mira, hermano, el visto bueno de parte del cielo. ¿Por qué? Porque hay algo que tenemos que corregir. Ahora, déjeme tocar un poquitito más. Mire, dijo el rey Saúl a Doeg. Creo que este Doeg era uno de los pastores de Saúl. Yo digo, estar bajo la cobertura de Saúl, hermano, Dios mío, qué terrible. Pero oiga lo que sucede. Y dijo el rey a Doeg: vuélvete tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y acometió él a los sacerdotes y mató en aquel día 85 varones que vestían efod de lino. Y a Nob, ciudad de los sacerdotes, pasó a filo de espada, hombres, mujeres, niños y a unos de pecho, bueyes, asnos, ovejas, todo hirió a filo de espada. Cuando estoy viendo ahora lo que sucede aquí, hermano, en la ciudad de Nob, era que vino a matar, hermano, el sacerdocio. Hermano, habrán cualquier cantidad de ángulos para verlo, pero ¿sabe qué me llamó la atención a mí? Yo recuerdo cuando el Señor me habló hace muchos años acerca del sacerdocio. Me recuerdo que Dios me lo iluminó con David, porque usted sabe que David era rey, era profeta y era sacerdote.
Pero pocas veces, le decía yo a los hermanos, o tal vez ninguna, veo a David, hermano, sentado en su trono como rey, dando decretos de esto y del otro. Casi que no aparece. Pero sí lo veo vestido de efod de lino. Sí lo veo danzando delante del arca de la presencia. Sí lo veo llegando a bendecir a su casa. Sí lo veo, hermano, como sacerdote. Hay un problema, hay una tremenda plaga. Y David, usted sabe, David, sin ser sacerdote, hacía el altar, bajaba el fuego de Dios, hermano, y se iba la mortandad. ¿Qué le quiero decir? Que el sacerdote es el que mueve lo espiritual. Diga conmigo, sacerdote es el que mueve lo espiritual. Y entonces aquí va el punto. Desde este ángulo lo voy a ver. Como a Saúl, hermano, no se le movía lo espiritual, atacaba a los que sí se les movía lo espiritual. Qué terrible. Por eso uno debe aprender, hermano, en la vida misma, en el desarrollo del ministerio. Fíjese que yo allá en la iglesia, hermano, tenía un hermano, ahora está allá en otra congregación, siempre en el ministerio, pero por ahí está. Denis, si lo conoce, él ahora está en un lugar allá, hermano, que se llama Ceiba. Y nosotros, pues, él se llama Ramón. Y en medio de todas las cosas, estábamos ministrando. Y entonces, hermano, en una campaña estábamos ahí ministrando. Y entonces yo miraba que le ponía las manos a los hermanos, pero al final, una empujadita, ¿verdad? Si no te caes, en el nombre del Señor, vamos a ver cómo lo arreglamos. Y en medio, de hermano, de todo lo que estábamos ahí, me le acerqué, pero como teníamos la bocina aquí ahí en el pueblo donde estábamos ministrando, le dije: Ramón, le dije, deja de estar empujando a la gente. Claro, hermano, solo él y yo nos oíamos. Está bien, padre, me decía, está bien, padre. Bueno, y hermano, iba yo a orar y de repente volví a ver. Y otra vez, hermano, vuelvo a la carga. Te estoy diciendo que no los empujes, hombre. Vaya padre, que vaya padre y que vaya madre, hace caso, hombre. Y ahí estoy. Y de repente vuelvo a ver. Y hermano, yo, que Dios me perdone, porque orando, hermano, en medio de la administración, y lo vuelvo a ver. Y ahí sí ya se me subió el apellido. Ahí dejé Germán Ponce y fui Roberto Caballero, ya bravo, y voy, hermano. Y lo agarro del brazo. Mira, Ramón, le dije yo, te vas a sentar. No, si yo tengo el don. A ver, le dije, aquí delante de mí, ora. No hay necesidad que grites, hermano. Ni gritó ni puso la mano y a ver, pone otro. Y hermano, y entonces mira cómo los ojos se le alumbraron. Le dije yo, ¿ya viste cómo es? Esto lo traes. Me dijo, hacelo vos. No, yo sí necesito darles una empujadita, le dije. Entonces, hermano, hermano, se le mueve ese don que Dios le dio. No sé cómo llamarlo. Pero entonces corremos un riesgo, hermano, de juzgar a los que desarrollan el sacerdocio, de mover lo espiritual y condenarlos. Es más, ¿cuántos eran? 85. 85, ¿cómo lo descomponemos en numerología bíblica? 17 por 5, ¿verdad? 17 por 5 creo que es 85. ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? ¿Está conmigo o no? 17 por 5 son 85. Ok, yo pudiera aplicarlo, que es 17, usted sabe, la juventud. A esa edad llamaron, hermano, a José, siendo de 17 años. Y 5 es la gracia. ¿Sabe qué era? La nueva generación sacerdotal que venía. No hay cosa peor, hermano, que yo a los hermanos ya les digo, hermano, yo no quiero envejecer. Pues mejor anciano es el que tiene madurez, pero el viejo se pone terco. Y entonces me di cuenta que lo que le estaba pasando, hermano, a Saúl, es que se oponía a la nueva generación, hermano, sacerdotal que venía. ¿Y qué le quedó? Matarla, hablar mal de ellos. Hermano, le digo algo, mejor calladitos tenemos buen pegue, usted no sabe. Si usted mira que alguien mueve lo espiritual, hermano, déjelo. En cambio, ¿qué hizo, hermano, Saúl? Mató a toda esa generación sacerdotal. Cuando lo estoy viendo aquí, hermano, era porque él, pienso yo, que envidió lo que él no tenía. Y entonces Dios le estaba diciendo otra vez, ¿sabes qué? Estás ordenado, pero oiga, estás ordenado pero no confirmado, no te voy a respaldar.
Qué terrible, hermano, es esto que, a ver, como sin salirme del tema, porque ahorita estoy pensando en cosas, hermano, tremendas. Porque a veces Dios por su palabra responde, pero hay que tener cuidado, porque o no está confirmado o Dios no lo está aprobando. ¿Se recuerda usted de Aarón? Aarón subió a Moisés, hermano, el monte, y en lo que sube Moisés, él es el precursor de que hagan el becerro de oro. Él lo hace. Y baja, hermano, Moisés tira las tablas, se arma el gran relajo y le dice: sí, es que este pueblo es el que se puso así. Viene, hermano, le dan de beber de esas cenizas, hermano, del becerro, y él queda sin nada. Luego, hermano, va y hablan de la esposa de Moisés, y él junto con su hermana María hablan a Aarón otra vez. Y entonces dice que baja la nube, baja la Shekinah, baja la presencia de Dios. ¿Y quién pagó la factura? La pagó, hermano, María. Termina leprosa y otra vez pareciera que no hay nada. Déjeme, póngalo en mi cuenta esto. Se mueren sus hijos Nadab y Abiú, y Dios le dice: ¿saben por qué mueren? Porque fueron a ministrar bajo efectos de licor. Y yo he leído, tal vez me puedo equivocar, ahí me corrigen si tal vez no he leído esa parte bien, pero yo no veo que él diga: Señor, ¿qué pasó? Me parece que Aarón también hacía lo mismo, y sus hijos solo hicieron lo que vieron hacer a su padre. Y otra vez el juicio para Nadab y Abiú, hermano, ya él nada. Hasta que un día dice Dios: ¿sabes qué? Aarón, sube al monte, tú con tu hijo Eleazar, y que vengan para acá, suban ahí al monte. Hermano, mire cómo uno se va perdiendo en esto, porque uno sabe, tal vez nadie lo mira, pero tú sí sabes cómo estás. Aquí sonreímos, nos saludamos, pero uno sabe cómo está. Ahora, déjeme llevarlo a esto. Suben al monte. Déjeme pensar mal de, hermano, después de Aarón. Aarón dice: dice Dios que suba. Quiere decir que subo con mi hijo. Quiere decir que mi hijo se va a quedar con el privilegio. Moisés se muere y yo voy a quedar a cargo. Pero él no sabía que ese día Dios lo iba a subir al monte. Y dice mi Biblia que delante de todo el pueblo, oiga esto, delante de todo el pueblo, le quitó sus vestiduras. ¿Sabe cómo le llamo yo esto? El sacerdote que murió desnudo. Porque, hermano, ¿sabe qué? Ahí tenía muchas deudas y se las cobraron todas de una vez. ¿Sabe cómo dijo una vez un predicador? Giró cheques sin fondo, se los pagaron, pero le cancelaron la cuenta. Por eso es que Saúl es ordenado, pero no confirmado. Y por eso puede ser, hermano, que uno mismo de pastor, aquí predicando y haciendo, o dirigiendo, o tal vez profetizando a otros, pero no nos hemos limpiado. Y hoy, hermano, todo el retiro, el retorno, venga el retorno, firma aquí la fidelidad con Dios, y Dios hablándonos, y pareciera que tenemos este síndrome, hermano, de Saúl, porque alguna vez nos ordenaron o porque alguna vez nos ungieron, ungido pero no confirmado. Y dice Dios: mi respaldo no va a estar contigo, voy a buscarme a otro. Cuando estoy viendo esto, hermano, otra vez aparece Saúl. En 2 Samuel 21:1 dice: hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Entonces David dijo: Señor, ¿dónde está el problema? Quiero saberlo. Y Jehová le dijo: oiga, hermano, es por causa de Saúl, y hasta se había muerto, y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. En el libro de Josué, le doy un pincelazo rápido solo para decirle más o menos qué pasó. Los gabaonitas, cuando oyeron de la fama, hermano, del pueblo de Israel, ellos fingieron que venían de otros lugares, que venían cansados, y hermano, para que no los destruyeran. Y entonces Josué les dio la diestra y los metió en el pueblo. Y después, hermano, hicieron un juramento, dicen juramento de parte de Dios, que no les haremos daño. Y después se sabe que los habían engañado, pero como había juramento, lo respetaron. Había un juramento, había un pacto, hermano, había un voto. Y de pronto otra vez Saúl, ordenado pero no confirmado. Hermano, cuando uno ya está tomando malas decisiones, a pesar que fue ordenado, que fue ungido, que es reconocido, que está que lleva ya tiempo, uno tiene que revisarse. Porque lo que me llama la atención es que una tras otra, y como que no despertaba. ¿Sabe qué hizo, hermano? Mandó a matar a los gabaonitas. ¿Y sabe qué? Rompió un pacto.
Esto es como romper un voto, es como romper, hermano, un juramento. Estaba involucrado el nombre de Dios. Y mire qué cosa, ¿qué vino? Hambre. 3 años de hambre. Déjeme que le diga algo que viene en mi mente. ¿Se recuerda cuando los hermanos, los hijos de Jacob, hermano, vendieron a José? Estaban en Canaán y pasó el tiempo. Yo creo que entre que el padre, hermano, vuelve a ver a José, creo yo que unos 22 años. Y después de tanto tiempo en Canaán, donde es la vida de abundancia, hubo hambre. Y entonces cuando ellos van, ellos mismos se recuerdan y ¿sabe qué dicen? ¿No será que esta hambre que viene fue porque vendimos a nuestro hermano y lo mandamos para allá? Hermano, en el mundo espiritual, yo le digo de verdad, lo repito muchas veces, espero no decir algo que sea malo, pero el mundo espiritual es tan, hermano, tan profundo, mire, de tantos ángulos que hay, que yo creo que, hermano, después de casi 47 años de estar en el evangelio, creo que soy ignorante a todo lo que hay. Hay tantas cosas en el mundo espiritual. Y entonces de pronto vino hambre. Y mire, años consecutivos de hambre. ¿Por qué? Porque se rompió un juramento. ¿Por qué? Porque se rompió un pacto. ¿Por qué, hermano? Porque se rompió un voto. ¿Cómo una palabra puede uno quedar amarrado y atado a una palabra? ¿No se recuerda hermano, de Jonás? Mi Biblia dice en el libro de Jonás, versión Hahnemann, capítulo 2, verso 1, que estando en el infierno clamó. Así dice, estando en el infierno clamó. ¿Y sabe qué le dijo? Señor, óyeme allá en tu santuario, hoy sí voy a pagar mis votos. Pregúntale que está en la par suya, ¿le has hecho algún voto al Señor? Ok, ¿y se lo cumpliste? Por eso mi Biblia dice, hermano, ¿qué es? Eclesiastés 5:5. Mejor es que no prometas y que prometas y no cumplas. Los votos son delicados. Entonces aquí derrama sangre inocente por aquella casa de sangre. Entonces, hermano, se manchó las manos de sangre. Derramar sangre inocente, se despierta un espíritu en el mundo espiritual que se llama vengador de la sangre. Y entre todo ya vimos que trae, hermano, problemas económicos. A ver. Pasaron muchos años, pero tal vez ahora venimos al evangelio y traemos algunas, hermano, salvos, sí, pero con algunas facturas que hay que ponerlas en orden. Por ejemplo, derramar sangre inocente puede ser, hermano, un asesinato con premeditación, alevosía y ventaja, lo que usted quiera. Puede ser, hermano, causar un aborto, derramó sangre inocente. Ser un falso testigo, como cuando crucificaron a Jesús. Eso es derramar sangre inocente. Y viene el vengador de la sangre y trae problemas físicos, hermano, de fluidos, de huesos, de pobreza, hasta de identidad, dice una versión. Entonces tenemos que revisar el mundo espiritual. Y por eso, por no revisarlo, hermano, seguía en picada, hermano, el rey Saúl, ordenado, ungido, oiga, elegido por Dios, y nunca aprovechó, ¿sabe qué? Lo voy a poner como el siglo XXI, una proclama de la palabra shub, de restaurar, de volver. Hermano, no importa hasta dónde hayas caído, no importa hasta dónde tropezaste, no importa, hermano, si estás en el fango, el Dios de misericordia tiene los brazos abiertos cada día, cada mañana, nuevas son sus misericordias, y puedes tú volver, retornar y quitarte de encima todos esos problemas. ¿Y sabe qué? Que Dios nos confirme esta mañana. Pero hermano, tantas veces, esta topografía tan terrible, hermano, de Saúl. Y consultó, hermano, Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueño, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, oiga, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: aquí hay una mujer en Endor que tiene un espíritu de adivinación. Hermano, solo quiero aprovechar 2 minutos de cierre. Hermano, ¿qué es lo que quería Samuel? ¿Samuel quería dinero? ¿Quería ser rico? ¿Qué quería Saúl? ¿Ser rico? Hermano, ¿quería mujeres? ¿Quería, qué sé yo, hermano, tener más riquezas que todos? ¿Qué es lo que él quería? Lo que Saúl quería, hermano, es hablar con Samuel. Pero oiga, pero por caminos que están prohibidos.
Yo una vez pensando dije, sí, ¿qué es lo que quería Saúl? Ya que Dios no me habla ni por Urim, ni por Tumim, ni por sueños, quiero hablar con Samuel. Pero Samuel ya estaba muerto. No estaba pidiendo dinero, no quería él tener, qué sé yo, pegue con las mujeres. No quería, él quería, hermano, algo prohibido. Pero en todo su topografía, su terreno tan escabroso, lleno de quiebres y problemas, este iba a ser el final de su historia. ¿Por qué? Porque esto, hermano, para uno que ya es cristiano, usted sabe que hay tres formas de faltas. Transgresión es en el cuerpo, pecado es en el alma. Toda alma que pecare morirá. Pero iniquidad mancha el espíritu y sus generaciones. ¿Y qué fue lo que hizo? Buscar brujería. Buscar brujería. Pero vuelvo a la carga. Note usted, en la mente de él, cuando ya está, hermano, está en las últimas gradas, él, no, si yo lo que quiero es hablar con Samuel. A ver. Alguien tal vez es nuevo y dirá, no, si yo no quiero ir con los brujos a que me den dinero, riquezas o ir a hacerle daño a alguien. No, yo quiero solo hablar con mi abuelito, quiero preguntarle cómo va. Pareciera que no es dañino, pero el camino es de iniquidad. Eso mancha, hermano, el espíritu. Y entonces usted sabe la historia. Esto no sé si es Crónicas 10, 13 o 13 días, usted me disculpará. Pero dice que Dios lo cortó y Dios lo mató. ¿Por qué? Porque cometió esta iniquidad. ¿Y sabe qué? Tuvo 38 años para enderezar la vida. Estábamos aquí oyendo al profeta Víctor Hugo. ¿Y qué dijo Víctor Hugo? Había ese paralítico con 38 años. Y yo estaba por ahí sentado cuando alguien le dijo, ¿y cómo es que no se murió? Alguien lo mantuvo, alguien le daba de comer. Pero ¿sabe qué? Nunca lo despertó para decirle qué estás haciendo. Creo que en Deuteronomio 1:26 por ahí dice que el pueblo estuvo 38 años en el desierto. ¿A qué he venido yo con usted? Faltándome 3 minutitos para terminar. ¿A qué he venido yo? Hermano, a sacudirle. Tal vez el mensaje no es tal vez de mucha sonrisa, pero es para ver a uno que he elegido, a un ungido, pero que Dios no lo confirmó. Ya no hubo respaldo. ¿Por qué? Sencillo, porque no quiso, hermano, retornar, no quiso volver. No es casualidad que este retiro se llame, hermano, retornando a Él, volviendo al Señor. Le repito, no importa hasta dónde esté hundido usted hoy, no importa si es toda su topografía esta. Lo que importa es qué va a hacer frente a la palabra del Señor. Jesús dijo, Dios no lo va a juzgar, la palabra que os he predicado lo va a juzgar. Y entonces, hermano, termina en una iniquidad. Yo quisiera que se pusiera de pie unos segunditos. Sé que ya ha sido ministrado, sé que hemos estado todo el retiro, pero enfrentándonos al mundo espiritual, pudo haber sido usted ordenado. Sí, hasta como pastor ordenado. Pudo haber usted estado ungido. Pero qué necesaria es la confirmación. ¿Sabe qué? Allá en mi tierra yo digo, no le truenan los chicharrones a uno. ¿Sabe qué? Dios dice, yo no te llamé para ser esclavo, yo no te llamé para estar en el desierto, yo te llamé para que tengas vida y vida en abundancia. Yo digo, Señor, si ahí es lo que tú quieres, tu plan, ahí quiero estar yo. Pero puede ser que estemos ordenados, sí, ungidos, con privilegio, predicando, profetizando y cantando, pero que Dios haya dicho, estás ordenado, pero no te voy a confirmar. Pero si alguien, hermano, mi Biblia dice, el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Vuelvan a su fortaleza, cautivos de la esperanza, pues hoy mismo anuncio que les devolveré el doble. Santiago en Llamas 2025, de retorno a Él.